y quiero un poco hacer un resumen de todo lo que hemos estado aprendiendo durante todo este mes. Este mes nosotros hemos estado estudiando o aprendiendo acerca de las familias. La primera semana del mes de abril hablamos acerca de la familia. ¿Sí? ¿Quién se acuerda? ¿De quién la primera familia que hablamos? ¿La familia de? No, esa fue la semana pasada, hace 2 semanas. De Jesús, muy bien. Hablamos acerca de la familia de Jesús y cómo la familia de Jesús fue capaz de poder hacer algo trascendente para la vida de Jesús, el Hijo de Dios, y que luego eso determinaba todo lo que pasó después en la vida de Jesús. María, José, los hermanos de Jesús, las hermanas de Jesús. Descubrimos un poco estos pasajes en la Biblia que hablan acerca de eso. La semana pasada vimos acerca de la familia de Lázaro. Muy bien. La familia de Lázaro, que está compuesta por ¿cuántas personas que estudiamos? ¿Se acuerdan? ¿Quién nomás era? Lázaro. ¿Quién más? Marta, María y el papá. ¿Cómo se llamaba el papá? Simón. Muy bien. Y eso pudimos ahí investigar el pastor con esas indagaciones y descubrimientos, y nos pudo llegamos a la familia de Lázaro, a la familia de Simón, y vimos cómo Dios también utilizó esta familia para extender su reino, que a pesar de las circunstancias que pasaron, a pesar de todo lo que vivieron, Dios también utilizó esta familia para la expansión de su reino. Amén. Y hoy vamos a hablar de una tercera familia, que es el título que está ahí, es la familia del trueno. Sí. ¿Qué se imaginan ustedes cuando escuchan la familia del trueno? ¿Qué se imaginan? Fuerte, ¿no? Algo duro. ¿Qué más? Algo áspero. ¿Qué más se escucha? Poderosa, sí, ahí está. ¿Qué más? Sí. ¿A usted le gustaría que le digan Byron el trueno? Sí, está bien. Sí, no. No. Sí. Cristian, el trueno. Sí. El trueno Ponce, eso parece más apodo de futbolista, ¿no es cierto? Y claro, o sea, no sé si será bonito que te digan trueno. En los tiempos de Jesús, este apelativo que les pusieron a 2 de los hijos que ya vamos a ir estudiando, que eran los hijos del trueno, no era tan bien visto, porque esto significaba los hijos de la ira, o sea, de alguien fuerte, o los hijos también de alguien problemático. Eso significaba. Entonces no creo que a ninguno de nosotros nos guste que nos digan eso, ¿no es cierto? No es cierto. Pero vamos a estudiar en este tiempo acerca de esta familia, la familia del trueno. Yo quiero comenzar con esta parte que está en Marcos 3:17, que dice: Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Así que si ustedes querían un nombre para su hijo, pónganle Boanerges. Porque yo conozco que a algunos, a sus hijos chiquitos, les saben decir: ay, qué lindo, ya vine mi terremotito, les saben decir. Ah, viene mi terremotito, tan lindo. Sí, parece un demonito de Tasmania, esos que se dan vueltas y vueltas. Entonces, eso fue lo que Jesús les puso por nombre. Pero antes de seguir, yo quisiera que usted incline sus cabezas y le diga: Señor, en esta mañana yo te pido con toda humildad que tú hables a mi corazón. Señor, que tu palabra pueda llegar y penetrar lo más profundo de mi ser. Que este tiempo, Señor, lo pueda aprovechar para que tú me desafíes, para que tú me llenes y para que tu palabra pueda causar algo más que solo sorpresa, sino que puedan causar, Señor, una decisión para hacer cambios en mi vida. Yo te pido que tú hagas eso, Señor, en mi vida y en la vida de todos los que estamos hoy aquí, Señor. Usa, Padre Santo, a tus siervos, Señor, y que todas las palabras que pueda decir sean dirigidas por ti y que lleguen al corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dígale a la persona que está a su lado: prepárate, que viene el trueno. Muy bien.
Ok, les cuento un poco del contexto de este pasaje. El contexto que vamos nosotros a estar estudiando tiene que ver con dos personas, Juan y Jacobo. Ellos eran unos pescadores, eran hijos de Zebedeo y de Salomé. Posiblemente eran primos de Jesús, ya vamos a ver por qué, y eran jóvenes y prósperos. Pero ¿por qué los hijos del trueno? Quizás por el carácter, quizás por la forma de ser, quizás por el apodo o por el cariño que les tenía Jesús. No lo sé. Pero vamos a un poco a desenchufar todo eso, a desenredar. Jesús, en el pasaje que leímos anteriormente, que está en Marcos capítulo 3, 17, estaba iniciando su ministerio. Y cuando él inicia su ministerio, él comienza a elegir a personas para que le sigan, los llamados 12 apóstoles. Y estos 12 apóstoles, Jesús, después de haber estado orando al Padre, él comienza a salir a la calle y ve a personas y de repente les comienza a llamar. Dos de ellos eran estos hermanos, Jacobo y Juan. Probablemente ellos tenían entre 15 y 20 años. No sabemos exactamente las edades, pero eran muy jóvenes. No eran ya jóvenes adultos, no tenían familia, más bien eran adolescentes. Y estos adolescentes tenían otra característica, que Jesús les conocía muy bien. ¿Saben por qué? Porque Jesús era su primo. Y vamos a ver más adelante, dice eso la Biblia. Pero ¿por qué les digo? Porque de repente Jesús, que hasta ese día, hasta cuando comenzó su ministerio, no había hecho nada. Era simplemente Jesús, el hijo del carpintero y nada más. La Biblia no dice que cuando él era niño, cuando él era joven, hizo milagros o se levantó y dijo, oh, yo soy el hijo de Dios. No, sino que él inició su camino a los 30 años, su ministerio de 3 años, a los 30 años. Y a los 30 años Dios le llamó y comenzó a hacer muchas señales. Entonces imagínense, el primo mayor, que era Jesús, va caminando por la playa, por el mar de Galilea, y de repente él va caminando y va diciendo a la gente, sígueme. Y claro, aparecieron estos dos jovencitos que como que le vieron al primo grande, y el primo grande les dice, sígueme. O sea, como lo que hacen los primitos regularmente, no viene el primo mayor y dice, vamos. Y luego traen los primitos corriendo. ¿A dónde me llevarán, primo? No sé, pero él es chévere, vamos nomás. Entonces, casi así resultó con Jesús y con los hijos de Zebedeo, con Juan y Jacobo, que Jesús les dijo, sígueme, y ellos dejaron sus cosas y se fueron. Pero no, hasta ahí está linda la historia, y eso es lo que leemos. Pero detrás de toda esta ida de los hijos de Zebedeo, hay familia, una familia que tiene que ver y que vamos a estudiar qué fue lo que pasó. Miren, hablemos primero de esta familia. Vamos a hablar primero del padre de familia, Zebedeo. Para comenzar hablando de Zebedeo, quiero decirles que estaba investigando un poco, y Zebedeo, el nombre Zebedeo significa el regalo de Dios, o el don de Dios, o el dado por Dios. Ahí tengo otro nombre, pueden ponerle tranquilamente a su hijo Boanerges Zebedeo. Por si acaso estén buscando nombres para sus hijos. Entonces Zebedeo era un gran empresario. Zebedeo era una persona muy acaudalada que tenía una flota de barcos propios y aparte tenía empleados que le servían. Cuando nosotros siempre pensamos en los pescadores que seguían a Jesús, siempre pensamos que los pescadores eran pobrecitos, ¿no? O sea, no tenían nada, o sea, eran los últimos, pero no. En ese tiempo, una persona que tenía una barca, que tenía redes para pescar, regularmente tenía un negocio próspero, porque lo que más comía en ese tiempo era pescado. Entonces, imagínense a Zebedeo. Durante toda su vida, él había construido su propio o pequeño negocio o gran negocio de pesca. Había ya tenido una barca y quizás ya tenía otra barca y comenzó a contratar otra gente y él se metía en el mar de Galilea, pescaba, sacaba eso a la playa y comenzaba a vender. Y le fue tan bien
que no solamente tenía un barco, sino algunos barcos, y aparte de eso tenía empleados. ¿No me creen? Pues vamos a Marcos capítulo 1, versículo 20. Si lo tienen ahí, ahí está el pasaje para que ustedes lo sigan. Marcos capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente. Dice, los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados, tengo aquí. En otra dice, con sus jornaleros. ¿Sí ven? Entonces, Zebedeo no es que era un pobrecito. Zebedeo era un empresario que tenía su propia barca y que tenía a sus empleados. Entonces, regularmente aquí para tener una empresa tienes que tener alguna posición económica y peor para contratar una persona o dos personas más. Él tenía jornaleros. Entonces, Zebedeo era una persona, un gran empresario que había conseguido algo de todo su trabajo. Su negocio había prosperado. Y en ese momento llega Jesús y les llama a sus hijos. ¿Qué más? Zebedeo era un familiar de Jesús. Él estaba casada con Salomé. Y Salomé era la hermana de Jesús. Ya vamos a ver más adelante también a descubrir esto. Pero dejémosle hasta ahí nomás. Ahora, les voy a contar mi interpretación de todo lo que veo. Y que a veces pasa en la vida real. Pasa en las películas. Pasa aquí en la IBF. Imagínense a Zebedeo. Zebedeo, una persona muy trabajadora, comienza de a poquito a trabajar en la pesca. Primero se compra una lanchita pequeña y le va bien, entonces se emociona y dice, bueno, está bien, hay que comprar, y se compra un barco. Y en eso ya tiene a su esposa Salomé y tiene sus primeros hijos. Entonces Zebedeo se esfuerza y dice, wow, ya tengo un barco. Me está yendo bien, compremos otro barco. Y le dice a Salomé, ¿compramos otro barco? Sí, mi amor, compremos otro barco. ¿Por qué? Porque queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Y claro, y le va bien, entonces comienzan a contratar gente y todo eso, y le va súper bien a Zebedeo. Y comienza a esforzarse, ya ve que su negocio va prosperando y resulta que ya tiene una empresa de pesca con barcos, con siervos, con empleados. ¿Y cuál sería la primera cosa que viene a la mente de Zebedeo? Voy a seguir creciendo para que mis hijos algún día se encarguen del negocio familiar. ¿Sí o no? A veces es lo que muchos de nosotros queremos. A veces nosotros construimos negocios, construimos cosas, construimos nuestros grandes imperios pequeños de nuestra casa y que decimos, yo quisiera que mi hijo se encargue de lo que yo construí, de mi negocio, de mi empresa, porque me esforcé por eso. Y a Zebedeo le pasó lo mismo, se esforzó por eso. Y ya tenía todo listo, tenía sus hijos adolescentes, tenía las barcas, tenía a su esposa y todo iba bien. Solamente estaba esperando que quizás Juan y Jacobo tengan unos 5 o 10 años más y para decirles, hijos míos, tomen, esto es suyo, ustedes encárguense de todo lo que tienen que hacer. Pero resulta que un día se aparece el primo, Jesús. Y este primo, que era como cualquier, o sea, era el primo, pues le conocían a Jesús, era el sobrino de Zebedeo. Era el que le vio desde Juanbrito crecer, el hijo del carpintero. Se asoma este Jesús, hijo del carpintero. Y les llama a sus primos, Juan y Jacobo. Y adivinen qué hacen estos hombres. ¿Se va? Pónganse por un momento en el lugar de Zebedeo. ¿Cómo se hubieran puesto ustedes? Hice todo mi negocio, construí, me esforcé, aquí está mi empresa, aquí está mi negocio, está funcionando bien, me está yendo bien, solamente estoy esperando que ustedes crezcan un poquito más para que ustedes encaren eso. Y de repente viene Jesús y se les lleva. ¿Cómo se sentirían ustedes siendo Zebedeos? ¿Saben qué?
Cuando uno dice, bueno, los hijos de Zebedeo, pero Zebedeo ya tenía todo el plan hecho para la vida de sus hijos. Por eso era una persona tan próspera. Por eso él había alcanzado todas las cosas. Había conseguido algo para que sus hijos tengan libertad, para que sus hijos les vaya bien. Pero resulta que viene Jesús y se les va llevando. Obviamente, como cualquier Zebedeo nuestro, Zebedeo se enoja. Y se enoja feo. Porque imagínate, toda la vida trabajé para conseguir esto, para que tú agarres y te vayas a quién sabe dónde y con el primo. Pero si él es hijo del carpintero, ¿qué te va a enseñar? Yo ya te enseñé todo lo de la pesca. ¿Qué te va a enseñar él? No importa. Los hijos de Zebedeo agarraron y se fueron. No conformes con eso, resulta que la mamá de los hijos de Zebedeo, que se llamaba Salomé, al ver que sus hijos lindos, boniticos, sus bebitos se van, dice, no, pues si ellos se van, yo también me voy. ¿Cómo les voy a dejar a los tiernitos, a los bebitos? ¿Qué van a comer? ¿Con qué se van a vestir? Pobrecitos, ¿dónde irán a parar? No, yo me voy con ellos. Dice Zebedeo, ¿sabes qué? Yo no sé qué vayan a hacer estos guambras locos, así que yo también me voy. Y Salomé también se va. Pero no conforme con eso, sí les dije que Zebedeo tenía algunos empleados, ¿no? Esto no está en la Biblia, pero es lo más probable, porque cuando Dios quiere darte de una, mejor te tumba de una vez y te deja nocaut. Lo más probable es que Pedro y Andrés hayan sido empleados de Zebedeo. Y como, bueno, Juan y Jacobo eran los niños bonitos, los hijos del papá, los hijos del dueño, necesitaban otras dos personas duras, los capataces, los que pongan ahí al frente. Entonces estos eran Pedro y Andrés. Entonces imagínense en ese cuadro. Llega Jesús. Zebedeo ya tenía todo el panorama listo de lo que quería hacer con sus hijos, con su negocio, con su empresa. Y llega Jesús y le dice, vamos. Y se les lleva a sus dos hijos, a su esposa y a sus mejores empleados. ¿Cómo se sentirían ustedes siendo Zebedeo? ¿Saben cómo se sentirían? Como trueno. Con iras. ¿Cómo va a ser posible que este Jesús me venga y me dañe los planes que yo tenía? Pero si ya estaba todo listo, solamente faltaba que mis hijos sean un poquito más grandes y ya ellos se encargaban. Yo me jubilaba, descansaba en la playa, nada más. Ya estaba todo listo. Y llega este tal Jesús y me arruina los planes. ¿Qué les parece? ¿Cuántos quisieran ser Zebedeos? ¿Nadie? No. ¿Seguros? Última palabra. Ok. Bueno, este era el padre de familia, Zebedeo. Hablemos de la mamá. Salomé. Salomé era familiar de Jesús. Probablemente sea la hermana de María. Y vamos a ver en la Biblia porque dicen, ¿cómo que la hermana de María? Vamos a ver, porque estos análisis como el pastor decía la semana pasada algo muy interesante y decía que cuando nosotros tenemos un choque, nos chocamos en el carro, por lo menos nosotros tenemos dos versiones del choque, la mía y la de la otra persona. ¿No es cierto? Entonces la mía es yo no hice nada, yo soy santo, viera usted, yo ni una luz me paso roja. Entonces yo soy el bueno. La otra persona dice, no, es que ese es muy lento, no deja pasar tanto. Dos versiones. Pero de repente yo me choqué con él y la Moni estaba en la esquina y ha estado viendo el choque. Y la Moni tiene su versión porque la Moni dice, no, lo que pasa es que no es que el uno es lento y el otro es rápido, no es santo, no, sino que una señora se pasó por la calle y el otro, el afán de frenar, por eso le choca el uno al otro. Tiene otra versión la Moni. Pero saben que hay otra versión más, la versión de la señora.
Porque la señora puede decir, no, yo estaba en verde, yo me crucé. Y como el auto tiene que respetar a los peatones, entonces yo me crucé. Ahí si ellos aceleraron, es problema de ellos, pero yo crucé con luz verde. Los evangelios son como las versiones diferentes de todo lo que pasó alrededor de Jesús. Tenemos una versión de Mateo, una versión de Marcos, una versión de Lucas y una versión de Juan. Y claro, a veces dicen, no, es que la Biblia se contradice. No, no es que se contradice, solamente que son 4 versiones diferentes de 4 personas que estuvieron desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, Mateo y Juan eran discípulos de Jesús. Ellos tenían un panorama muy claro de lo que pasó, porque ellos estaban con Jesús. Pero en cambio Lucas no era discípulo de Jesús. Él era un investigador. Y entonces él lo que hacía era preguntar a aquellos que pasaron aquí qué fue lo que pasó y después de escribir. Y Marcos no era discípulo de Jesús ni era investigador. Marcos era el discípulo de Pedro. Como Pedro era un pescador y no tenía mucha práctica con escribir, ni con leer, ni nada con el estilo, entonces lo que agarró es que Pedro agarró un discípulo que se llamó Marcos y a Marcos le contó todo lo que Jesús había hecho. Y Marcos, de lo que le contó Pedro, escribió todo su evangelio. Entonces los evangelios son 4 versiones diferentes de 4 personas viendo las mismas eventos. Y es por eso que algunos, por ejemplo, en algún evangelio dice que Jesús dio de comer a 4,000. Y en otro evangelio dice que Jesús dio de comer a 5,000. Entonces, ¿la Biblia se contradice? No, sino que quizás Pedro estaba muy viejo y dijo, ¿cuántos serían? Creo que eran como 4,000, ponle 4,000. Y en cambio Lucas fue a preguntar, ¿cuántos comieron ahí? Yo creo que eran como 5,000, ¿verdad? Sí, 5,000, pero mucha gente. Entonces Lucas escribió 5,000. Y no es que el uno dice 4,000 y está equivocado y el otro 5,000 y está equivocado, sino que son formas diferentes de ver el evangelio y ver la vida de Jesús, porque son 4 personas diferentes que escribieron acerca del maestro. ¿Sí me hago entender? Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a descubrir que Salomé era la hermana de María. Ok, vamos primero con el pasaje 1. El pasaje número 1 está en Juan 19:25. ¿Tienen ahí? Juan 19:25. Dice lo siguiente, mis hermanos. Juan 19:25 dice lo siguiente. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Sí, 4. ¿Cómo se llamaba la madre de Jesús? Ok, sabemos el nombre de la mamá de Jesús. ¿Cómo se llamaba? Dice María, la mujer de Cleofas. Es María, no podemos decirlo. Otra María. Y la tercera María, María Magdalena. ¿Sí han oído eso de las 3 Marías? Aquí están las 3 Marías. Las 3 Marías, las que estuvieron a los pies o al pie de la cruz en Jesús. María, la madre de Jesús, María, la mujer de Cleofas y María Magdalena. Pero aparte de las 3 había otra que dice que era la hermana de su madre. No ponen el nombre ahí. Sí, solamente dice que estuvo la hermana de su madre, que era Salomé. Vamos ahora al otro pasaje. El otro pasaje está en Mateo 27:56, ¿no es cierto? Vamos a leer Mateo 27:56. Como les dije, Mateo es otro punto de vista. Mateo 27:56 dice, entre ellas estaba, ¿quién? María Magdalena, ¿ya? ¿Quién más? María, la madre de Jacobo y de José. Entonces aparece el otro nombre que María, la de Cleofas, probablemente también sea la madre de Jacobo y de José. ¿Quién más? Y la madre de los hijos de Zebedeo. Ya, aquí solamente aparecen 3. ¿Por qué aparecen 3 en Mateo? Como les dije, Mateo le contaron que solamente estaban 3,
pero a Lucas le contaban que habían 4. Y claro, si uno hace regla de 3 simple, si ya tienes los 3 nombres de las 3 Marías, y dice que solamente falta una. Y aquí dice la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, la hermana de Jesús, ¿quién será? La madre de los hijos de Zebedeo. Salomé. Ya vamos a ver dónde está el nombre, porque dicen, ¿y cómo sabes qué es el nombre? Ok, entonces hasta ahí estamos. Vamos ahora a Marcos capítulo 16. Sí, 16:1. ¿Qué dice ahí? No, vamos, perdón. Marcos 15:40. Marcos 15:40. ¿Tienen? Dice, algunas mujeres estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, otra vez, María Magdalena, que ya sabemos claro que es María Magdalena. María, la que era madre de Jacobo el menor y de José, que era la otra María que vimos en Mateo. Y, entonces Salomé era la mamá de Jacobo y Juan, y aparte era la hermana de María. ¿Sí ven? Así vamos armando ahí. Cuando uno comienza a investigar la Biblia, como que se les va estos detalles, pero sí, están hablando de las mismas personas, solo que en una, en lugar de ponerle Salomé, le ponen la hermana de María. En otra no le ponen la hermana de María, sino le ponen la mamá de Jacobo y de Juan. Y en esta le ponen Salomé. Entonces, ¿quién era Salomé? La tía de Jesús, la mamá de Juan y Jacob, la hermana de María. Muy bien. ¿Cómo es? Esa forma de despejar incógnitas parece matemáticas, por ahí así. Ahora, ¿qué pasó? María, Salomé, como les dije, ella dijo, yo también me voy con Jesús. Porque uno decía, se van Juan, Jacobo. Ellos podían irse solitos 15, 20 años. O nosotros les mandamos a nuestros hijos solitos, ¿no? ¿Cuántas mamás querían irse atrás a ver que no le pase nada a sus guaguas? Ahí están las manos levantadas. No, comerá bien, mijito, pobrecito, comerá. ¿Cómo serán esas camas? ¿Será que tienen sábanas? ¿Será que hay pulgas ahí, Señor? Yo quisiera ir a ver cómo están. ¿Sí o no, mamás? Sí, ¿no es cierto? Bien, nomás, no hay ninguna. Sí. Justo aquí, todos los guaguas que se fueron, toditas las mamás, yo quisiera ir a ver qué le dan de comer a mi hijo, le darían de comer bien, comería bien, dormiría bien, estaría bien. Porque así son las mamás, y Salomé era exactamente la misma clase de mamá que son todas las mamás. Que se fueron sus 2 hijos, sus pequeños vástagos de 15 y de 20 años, y la mamá dijo, ve, yo no les dejo solo a estos guambras, me voy nomás con ellos. Y se agarró Salomé sus cosas y se fue con Jesús. Pero, ¿saben que aparte de eso, Salomé se fue por un propósito más? Adivinen cuál era ese propósito más. La plata. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús comenzó su ministerio, Él no tenía con qué comenzar su ministerio. Él no tenía dinero. Pero Salomé tenía un esposo que tenía plata, que era empresario. Y obviamente a Zebedeo le dijo, a ver, mijito, verás, yo me voy a ir con los guaguas, vos te quedas a cargo del negocio, pero necesito kushki. Dice la Biblia que las mujeres fueron las que mantuvieron a Jesús y a sus discípulos durante sus 3 años de ministerio. Y una de esas mujeres era Salomé. Dios no hace nada por hacer. Y el corazón que tuvo Salomé de ir tras de sus hijos, también decía que voy atrás de mis hijos, pero llevo mi dinero para aportar al ministerio de Jesús. Y fue Salomé allá con su dinero para aportar, para cuidarles a sus hijos, para estar ahí con ellos,
La semana pasada el pastor nos explicaba que Jesús tenía 3 grupos. El primer grupo era el más grande, grupo de los 70. Dice que este grupo de los 70, Jesús les envió a que vayan y prediquen el evangelio a varias aldeas, que prediquen acerca del reino de Dios, y les dio autoridad para que sanen enfermos, para que echen fuera demonios. Y ellos se fueron y salían, y cuando regresaban les contaban a Jesús, le decían: Jesús, wow, los demonios tiemblan, los enfermos se sanan, es espectacular todo lo que tú nos has enseñado y el poder que nos has dado. Los 70. Pero luego de los 70 había un grupo más cercano que eran los 12 discípulos. Regularmente dentro de estos 70, por si acaso estaban las mujeres también, las que les conté, las Marías, Salomé, estaban ahí dentro de estas 70 personas. Luego estaban los 12, que eran los 12 discípulos que Jesús había escogido: Mateo, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, el otro Jacobo, Judas, Bartolomé, Mateo, ya dije, ¿no? El otro Judas, habían 2 Judas, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Los 12 siempre estaban con Jesús, eran los que comían juntos, eran los que tenían un acercamiento y un entrenamiento mucho más cercano de Jesús. Les enseñaba sus verdades, compartía todo lo que él iba a hacer. Eran sus 12, los más cercanos. Pero aparte de este grupo, había un grupo mucho más cercano, que estaba integrado por 3 y Jesús. Este grupo estaba Pedro, Juan y Jacobo. Eran los 3 más Jesús, 4. Y a estos les llevaba a los momentos más especiales, ¿no? Ellos 3 estuvieron en el Getsemaní, por ejemplo. En el Getsemaní no estuvieron los 12, solamente estuvieron los 3. Jesús les llevó a estos 3 también al monte de la transfiguración, donde dice la Biblia que Jesús se encontró con Elías y con Moisés. Y ahí estaban también Pedro, Juan y Jacobo, porque Jesús les había llegado porque eran muy cercanos. Y estos 3 fueron realmente unos grandes héroes de la fe. Ustedes saben, Pedro se encargó de toda la grey, fue el más grande predicador de su tiempo después de que Jesús se fue. Juan, ni se diga, fue el obispo de toda Asia Menor, escribió las cartas que conocemos. Y Jacobo fue el primer discípulo que fue sacrificado por amor a Jesús. A Jacobo lo mataron, lo mató Herodes, después de que Jesús fue al cielo, y cuando ellos recién estaban comenzando y predicando, Santiago o Jacobo dio su vida por Jesús. Y claro, después de eso, el movimiento cristiano comenzó a crecer en base a ese sacrificio de Jacobo. Entonces, ellos eran los cercanos para Jesús. Ellos eran las personas más importantes. Ellos eran los que compartían con Jesús digamos así, las intimidades de él. Estaba con él, pero también tenían su carácter. En Lucas capítulo 9, versículo 51, hay un pasaje que nos hace ver cómo es que estos jóvenes eran los realmente hijos de Zebedeo y de Salomé. Porque si los papás son así, ¿cómo serán los hijos? Lucas 9:51 dice así: se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, y ellos se fueron y entraron en una aldea samaritana. Escuchen bien, entraron en una aldea samaritana para prepararle todo. Pero los de allí no los recibieron, porque se dieron cuenta que su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, los discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, escuchen lo que dijeron: Señor, le dijeron a Jesús, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? ¿Qué les parece? Terribles, ¿no? O sea, llega a una aldea, no les reciben, les tratan mal y les van a Jesús. O sea, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo sobre una aldea y les destruya? ¿Ustedes se imaginan esa mente
pirómana que tenían estos hijos de Zebedeo. Imagínense, o sea, ¿cómo uno va a pensar eso? O sea, a veces sí, cuando uno les va mal y sí, a veces uno sí da ganas de orar, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? A veces, Señor, sí. A veces sí da ganas de orar así, pero esto solamente porque no les recibieron, querían que caiga fuego del cielo y sobre toda la aldea. O sea, ni siquiera los 2 o 3 que les han de haber tratado mal, sino donde todos eso. Así eran estos hijos de Zebedeo. Bien ganados el nombre de hijos del trueno. Ahora, como les dije, el punto es que estos hijos de Zebedeo también fueron aquellos que no solamente tenían estas explosiones emocionales terribles. Vimos al papá enojado porque se fueron. Vimos a la mamá que quiere que sus hijos sean primero en todo. Y vemos a los hijos que quieren que caiga fuego del cielo. Terribles, ¿no? La familia del trueno. Pero no solamente que pasó eso, sino que a pesar de sus emociones y de todo lo que pasaron, el legado que ellos dejaron y lo que querían que Jesús haga en sus vidas fue algo que realmente marcó la diferencia. La familia del trueno, muy parecida a nuestras familias. A veces somos así. Pero saben, hermanos, al principio les pregunté cuántos quisieran ser Zebedeos, cuántos quisieran ser Salomés, cuántos quisieran ser Juan, y como que dudamos un poco. Pero yo sí quisiera ser un Zebedeo. Sí quisiera que mi esposa sea una Salomé, y quisiera que mis hijos sean Juan y Jacob. Pero ¿cómo lo hacemos? Número 1. Necesitamos padres, ya les hablo a los hombres específicamente, padres que estén dispuestos a apoyar los proyectos espirituales de sus hijos. Miren, hermanos, muchas veces, los papás quieren que sus hijos hagan de todo menos que estén cerca de Dios. A veces pueden decir, no, pero yo sí quiero que esté cerca de Dios. Pero saben, a veces nosotros como padres, hombres, estamos más preocupados en que tengan una buena educación, en que tengan dinero, que tengan un buen trabajo, que tengan éxito, que tengan todo, en lugar de incentivarles a los proyectos espirituales que tenían. Lamentablemente estamos más preocupados que esté en el club de la liga, en el club de fútbol, club de taekwondo, en las clases de natación, que vaya a las clases de inglés, que hable como 4 o 5 idiomas, que aprenda a jugar tenis, que aprenda a jugar badminton, que ni siquiera sé qué es, pero suena bonito, que aprendan, no sé, a hacer origamis, que aprendan un montón de cosas. Y hoy tenemos padres que son desesperados porque ya salió el hijo del colegio, no, pero tiene sus clases de inglés, pobrecito el guagua, llévale. No, y también tiene sus clases de natación, llévale. Y también sus clases de tenis, ¿dónde están? Llevémosle. Pero cuando tiene que ver con Dios, se olvidan. Pero cuando tiene que ver con llevarles a un encuentro, como todos los chicos que están aquí, se hacen los locos. Que cuando tiene que ver con vamos a tener nuestro devocional, vamos a leer la Biblia en la casa, se quedan dormidos. Por eso necesitamos padres como Zebedeo, que aunque le dolió, porque él quería que sus hijos sean los que estén al frente de su negocio, porque toda su vida él trabajó para eso. Pero no le importó, porque fueron siguiendo al maestro. Necesitamos padres como Zebedeo, que estén dispuestos incluso a tener toda su parte económica y ponerlo a los pies del maestro y al servicio de sus hijos para que sirvan al Señor y para que causen y tengan un legado en el futuro. Papás, sus hijos van a venir hoy y de ustedes depende que ellos puedan tener proyectos espirituales en sus vidas. ¿Cómo? Apoyándoles en que sirvan al Señor. Y no solamente apoyándoles, sino dando el ejemplo a ustedes.
Porque a veces nosotros queremos que nuestros hijos hagan las cosas, pero yo me quedo sentadito en la casa viendo el fútbol, me quedo sentadito en la casa viendo Netflix, y ellos que vayan porque ellos son jóvenes. No. Necesitamos como padres apoyar los proyectos espirituales de los hijos para causar un legado. Usted decide si para usted es más importante el dinero, los estudios. No digo que no sean importantes, cuidado, van a decir, no, es que no es importante. Sí es importante, pero la prioridad está cuando yo tengo a Dios primero, esa va a ser mi prioridad. Pero su prioridad es los estudios, es el trabajo, es el éxito, es la plata, es el negocio. Hermano, está bien, esa es su prioridad. Pero usted póngase en su corazón que necesitamos padres como Zebedeo, que necesitan y que apoyen los proyectos espirituales de sus hijos. Si sus hijos quieren salir a predicar, apóyenle. Si sus hijos quieren aprender a tocar la música para servirle a Dios, apóyenle. Gasten eso antes que estar pensando en otras cosas. Si sus hijos quieren salir de viaje con los jóvenes, apóyenles. Le doy gracias a Dios porque mi mami me apoyó siempre. Y no necesariamente con dinero, sino con sus oraciones, con el tiempo y con el impulso de decir, mi hijo, lo que más me enorgullece de ti no es que seas abanderado de la escuela, del colegio, no es que te ganaste una beca, no es que eres el gerente o el jefe. Lo que más me enorgullece de ti es que le sirvas al Señor. Esos son los padres como Zebedeo que necesita nuestra sociedad. ¿Cuántos papás quieren hacer eso? Papás. Vamos con las mamás. Para ser una familia del trueno necesitamos mamás que estén cerca de sus hijos, pero más importante, cerca de Dios. A Salomé no le importó, igual no quiero que me malinterpreten, no digo que le dejen a su esposo, no. Pero Salomé vio la necesidad en ese momento de que sus hijos iban a salir. Ya dijo, yo voy a apoyarles, voy a estar atrás de ellos. Quizás para ver qué les hace falta, quizás para darles la comidita que les gusta, quizás para ver que tengan todo lo necesario. Pero lo más importante, Salomé se dio cuenta que lo más lindo era estar cerca del maestro, cerca de Dios. Mamita querida, usted va a poder apoyar a sus hijos, no cuando les diga todo sí, sino cuando usted esté cerca de Dios, doblando de rodillas y pidiendo por ellos. Y hoy al volver sus hijos, ustedes son las encargadas de doblar rodillas y de estar cerca de Dios y cerca de sus hijos en este proceso. Como todos los que hemos vivido el encuentro saben, estar en el encuentro es lo más lindo del mundo y uno quisiera tener unas 2 meses de encuentro por lo menos. Pero la verdadera lucha es cuando salen de ahí y se encuentran un mundo lleno de maldad, lleno de mentira, lleno de odio, lleno de resentimiento. Y ahí es cuando las mamitas necesitan estar cerca de sus hijos y cerca de Dios. ¿Cuántas mamitas quieren hacer eso? Mamitas. Yo soy padre y madre, dicen, no, mamitas. Y saben, también necesitamos hijos que estén dispuestos incluso a entregar su propia vida por la extensión del reino. Y eso se logra solamente cuando uno tenga en el corazón el deseo de poder dejar un legado en este mundo. Hoy es momento, cuando ellos lleguen, de que ustedes les digan a sus hijos, mira hijo, tú naciste para cambiar este mundo. Tú naciste para hacer la diferencia. Tú naciste para extender el reino de Dios hacia lugares donde ni siquiera te imaginas. Papitos, es momento de que nosotros podamos decir, yo quiero ser esta familia del trueno. Yo quiero que mis hijos puedan tener la misma capacidad de Juan y Jacobo
Para incluso si tienen que morir por el evangelio, yo no me voy a poner triste porque están cumpliendo su legado. Para que si tienen que sufrir por causa del evangelio, por el rechazo de sus amigos, por el rechazo de sus amistades, por las relaciones rotas, porque ya no son los mismos que antes, para cuando pasa todo esto yo poder apoyar, levantarle y decirle: mi hijo, mi hija, tienes un legado, tienes algo que cumplir, algo para hacer, y yo te voy a apoyar. Esa es la verdadera familia del trueno. Con sus luchas, con sus pruebas, con sus emociones, con todo, pero que estuvo dispuesta a servir a Dios. Ahora, hay dos formas de ver esto. La una, que la familia del trono tiene una connotación negativa si dejamos que las emociones controlen nuestras decisiones. ¿Ustedes se imaginan si Zebedeo decía: de aquí no te mueves, mijito? O sea, yo ya construí todo esto para ti, ya tienes que comenzar a ver las redes, a pagar a las otras personas, de aquí no te mueves. Así que aquí sentado y no te me vas con el tal Jesús, te quedas aquí. ¿Qué pasaba si eso hacía Zebedeo? No teníamos Juan, no teníamos Jacobo. ¿Qué pasaba si Salomé decía: Jesús, y si tú no les haces a mis hijos que se siente el uno a la derecha y el otro a la izquierda, yo me los llevo de aquí? Como a veces las mamás hacen en los colegios, ¿no? Si usted le trata mal, yo cojo y me voy nomás por aquí. ¿Qué pasa si Salomé hacía eso? Agarraba a sus guaguas y decía: Señor, como no les vas a poner a la derecha y a la izquierda, entonces vamos nomás, Juanito, Jacobito, vengan, síganme, vamos nomás a la casa. Porque las emociones muchas veces nos pueden llevar a cometer equivocaciones. Pero saben que la familia del trueno puede ser un pilar en la iglesia y en la sociedad si dejamos que Dios canalice nuestras emociones en la extensión del reino. Tiene hijos que son medios volados, medios locos, así, que no pueden estar quietos. Canalice eso al servicio a Dios. Canalice eso a hacer algo por la gente que necesita. Tienes hijos que son así medios tranquilos, o sea, como que no hacen nada. Ok, cómprele libros, hágale leer la Biblia, métale en cursos, que estudie más, que se alimente más y que más adelante él pueda compartir eso. El punto es que yo aprendo, yo soy capaz de canalizar mis emociones, las emociones de mi esposo, de mi esposa y de mis hijos para extender el reino de Dios. Si usted se queda quieto y no puede estar quieto, haga algo. Haga un equipo de fútbol y de ahí después, en medio de la patada que le dé, le dice: oye, así como te duele, a Jesús también le dolió, levántate, vamos y sigamos adelante. Porque cuando canalizamos nuestras emociones de una manera correcta, podemos extender el reino. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren hacerlo? Pónganse de pie entonces los que quieren hacerlo. Les dejo esta frase. Toda familia de la IBF, los que estamos aquí, puede ser capaz de utilizar sus recursos y sus particularidades para extender el reino de Dios en su entorno.